Este programa es presentado por Rooster Pets, Neocan Dog Training, Ot Lubican, Deper México, Sofrito, Cocina y mucho más. Entonces, de alguna manera, oye, Déjalo que saque el carácter. entonces de alguna manera, ya, ven, ya. La FCI tuvo una serie de exigencias sobre los creadores, los clubes y los aficionados en aquel momento para decir, vamos a reconocer tu raza Sí, claro. y la vamos a internacionalizar. Uno de ellos fue el cambio de denominación por el significado que tenía la palabra presa a nivel, en el sentido de que no es un perro que ataca de primera instancia, ¿no? Es un perro que te va avisando, va subiendo el nivel de oposición, pero por supuesto que cuando ataca es una cosa letal, ¿no? Es una raza letal. Sí. De todo un cúmulo histórico donde todavía no se sabía que era una raza, o sea, no se había hecho una definición de raza. Bien. Había una tipología de perros en las islas. Bienvenidos a Los Recomendados. El episodio de hoy nuevamente toca hablar del presa canario. Como se pudieron dar cuenta, nos acompaña este impresionante ejemplar. Vamos a platicar con el buen Ricardo. Hablaremos de todos esos temas que quedaron pendientes, marco histórico, mitos y todos esos puntos que no hemos tocado en los episodios anteriores. Ya lo sabes, somos Los Recomendados porque amamos a los perros y a ti también te amamos. Siempre bien, estamos en un episodio más, así es como lo escuchaste al inicio, viene un nuevo capítulo dedicado al presa canario. Este ha sido uno de los capítulos que más controversia genera y precisamente hoy vamos a platicar con nuestro invitado todos aquellos temas que han quedado pendientes, pero antes de meternos de lleno, recuerda, suscríbete, activa notificaciones, dale like, comparte, hagamos que este episodio y esta perrera siga creciendo para que traigamos más invitados. Se vienen episodios muy buenos, vamos a tener un cierre de año muy, pero muy excitante, así que ya lo sabes, nosotros somos Los Recomendados, más perros que nunca, y ahora sí quiero darle la bienvenida a mi buen amigo Ricardo Cartagena. No me equivoqué, me costó tu apellido aprendérmelo, pero ahora sí ya. ¿Cómo está, Ricardo? Pues muy bien, Antonio, muy agradecido por la invitación y aquí contento de estar con ustedes. Acá compartiendo, ¿no? Sobre todo, y ahorita antes de arrancar la charla, estaba yo platicando uno de los episodios previos del Presa Canario. Hubo un brother ahí, si me estás viendo, que me hizo el reclamo, ¿no? O sea, me escribió un domingo para reclamarme, oye, esos no son presa, eso, aquello, eso. Pero digo, bueno, yo no traigo los perros como tal, ¿no? Yo trato de invitar a las personas y que compartan su experiencia, pero me ocurrió eso, ahorita que me dijiste, yo ya te había escrito, ¿no? Entonces dije, ¿será Ricardo el que me regañó aquella vez que trató de regañarme? Pero ya me dijiste que no. No, la verdad es que no fui yo, pero bueno, vamos a aclarar algunos puntos por ahí. Perfecto. Ricardo, ¿quién te acompaña el día de hoy? Pues mira, esta es Taina, es una hembra de perro de presa canario de 3 años. Ella la traje en el 2023 de Alicante, España, del criadero de presa canario del Guajiro de Hamlet Pérez, que es uno de los proyectos con los que trabajo actualmente. Ok, perfectamente, muy bien. ¿Cuánto ya llevas involucrado en el tema del presa? Pues mira, yo pienso que de forma, teniendo una afición más profunda, más de lleno, a partir aproximadamente del 2015. Okay. Yo me encontraba en aquel momento estudiando la carrera de medicina en Cuba y tuve la posibilidad de llevar algunos perros procedentes aquí de México a la isla y también tuve la posibilidad de adquirir algunos perros en Cuba, ¿no? Nacidos en Cuba y de sangres llevadas a Cuba previamente. Entre ellos, uno de los primeros perros que tuve de Hamlet Pérez del Guajiro, que fue Tigre. Entonces, pues más o menos desde el 2015 estamos involucrados con la raza. Perfecto, pues ahora sí vamos a meternos con lo que es bueno, ¿no? Creo que hay mucha tela de dónde cortar y pues vamos a arrancar con un poquito que nos platiques de esa cuestión histórica de la raza. Platícanos de la función porque ha quedado duda en los 2 episodios que hemos tenido previamente. La gente de repente cuando el invitado da su opinión y dice, oye, es que este perro está hecho para tal o para cual, pero también me ha reaccionado para ciertas pues labores, ¿no? No quiere decir que sea su función como tal, pero bueno, hoy lo vamos a desmitificar todo esto. ¿Cuál es la función? Y platícanos un poco de ese marco histórico del presa canario. Mira, yo creo que hay 2 momentos importantes para poder entender la historia del presa canario. Ajá. Yo siempre recalco que más allá de una raza es un fenómeno racial, es un fenómeno cultural
que supera la dimensión de raza porque se inscribe en muchas cuestiones históricas de las Islas Canarias. Lo primero es que creo que podemos partir de todo un cúmulo histórico donde todavía no se sabía que era una raza, o sea, no se había hecho una definición de raza. Bien. Había una tipología de perros en las islas y existen múltiples referencias históricas, ¿no? Tanto de los primeros migrantes del Mediterráneo Sí. que llegaron a las Islas Canarias, en este caso los fenicios, los romanos, donde ya existían algunas referencias de que en las islas existían perros de gran tamaño. Esas son, digamos, las primeras referencias históricas de una tipología de perro. No estamos diciendo que en ese momento existiera una raza como tal, ni mucho menos. Pero sí creo que esta parte es muy importante porque de alguna manera va siendo la raíz y el cúmulo de sucesos históricos que precedieron a lo que hoy conocemos como el perro de presa canario. Después de esta parte donde se comienzan a crear los primeros grupos étnicos de perros de tipo presa en las islas, Sí. muy influenciados por la parte de la migración humana a Canarias, porque Canarias por su localización tiene una influencia muy importante tanto de migración africana como de migración europea, que estaba tratando de encontrar otras rutas para conectar con Asia, y posteriormente en las rutas económicas que se establecen, las rutas marítimas, entre Europa y América. Entonces, Bien. Canarias era de alguna manera un puerto de tránsito, ¿no? de todo este migrar humano, y por supuesto junto con la gente venían los perros. Sí, 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 exactamente. Digamos que tenía la función como en el México antiguo Veracruz, ¿no? El puerto de Veracruz, esa importancia que se tuvo en esas épocas. Entonces entendemos que estos primeros esbozos de la raza, sin una raza definida, fueron en aquellos ayeres, pero obviamente ha ido evolucionando. Yo tengo una pregunta, Ricardo, porque genera mucho polémica. Reitero, los 2 episodios anteriores, la gente dejaba sus comentarios. Oye, es que eso no es un presa canario, ese es un dogo canario. No sé si sea lo mismo, es lo mismo, cómo se divide, por qué se divide. Mira, yo pienso que es una pregunta compleja que también toca algunos momentos importantes para la raza. Va. Digamos que posterior a toda esta historia que forma parte de los mitos y leyendas de cómo ya las islas tenían una importante presencia de perros, sobre todo los perros que fueron llegando por los ingleses posteriormente, otros grupos y otras nacionalidades que fueron llevando los perros molosos y de tipo bull a las Islas Canarias, se desarrollan grupos étnicos que de alguna manera seguían manteniendo esa tipología de un perro de tipo presa. Bien. Cuando ya hablamos de raza, o sea, de que comienza un proceso de reconocimiento de la raza, es en el año 83. ¿Por qué digo el año 83 o por qué es tan importante recordar? Porque ese es el primer momento en el que el Consejo de Agricultura y Pesca, que vendría siendo como el Ministerio de Agricultura y Pesca en aquel momento, reconoce por primera vez un estándar que es muy general, que de alguna manera contenía una serie de generalidades sobre lo que se supone vendría a ser después una raza, y reunía de alguna manera a esos perros que existían en las islas y que también eran el resultado de una etapa que vivieron en los años 90 como perros de pelea. Bien. O sea, digamos, ese momento del 83 se define con un primer estándar que se mantiene en un proceso de estudio con una serie de selección y de discriminación de ejemplares que llega hasta el año 89. Y en el año 89, por primera vez, hay un reconocimiento de un estándar racial, ya con una serie de definiciones claras de lo que se supone iba a ser la guía para poder formar la raza. En aquel momento, la denominación era perro de presa canario. Bien. ¿Sí? En el 89. Pasan varios años hasta llegar al 2001, donde, digamos, en ese momento se hace un primer reconocimiento ante la Federación Sinológica Internacional, y la Federación Sinológica Internacional comienza a pedir una serie de pautas para poder definir que fuera una raza reconocida de forma internacional. O sea, la FCI tuvo una serie de exigencias sobre los creadores, los clubs y los aficionados en aquel momento para decir, vamos a reconocer tu raza Sí, 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 claro. y la vamos a internacionalizar.
Uno de ellos fue el cambio de denominación por el significado que tenía la palabra presa a nivel internacional y sobre todo una serie de sucesos que se presentaron en aquel momento en Europa. Ataques de razas como los Rottweiler, como los Doberman. Muchas veces me han preguntado, oye Antonio, ¿dónde puedo comprar el alimento para mi perro? Y la respuesta es muy sencilla, aquí en Rooster Pets. Por cierto, hoy me encuentro en la sucursal de Avenida Margaritas y realmente estoy muy sorprendido. Esta sin duda es la pet shop más grande de todo Puebla, ya que cuentan con 9 sucursales alrededor de toda la ciudad. Además, cuentan con el mejor y más amplio surtido en alimentos, desde las líneas comerciales hasta las líneas premium, así también como servicio a domicilio para que recibas tu pedido hasta la puerta de tu casa. Tú y tu mascota ya conocen Rooster Pets, una sucursal cerca de ti. Otros perros de tipo Bull que se habían visto inmiscuidos en ataques a personas y lógicamente los sinónimos de decir un perro de presa pues dejaban muchas dudas, ¿no?, sobre cómo se iba a reconocer también parte de la legislación a nivel internacional. Sí. En ese sentido, fue una cuestión que los mismos criadores canarios tuvieron que ceder el nombre, por así decirlo, para poder aceptar que la raza fuera reconocida por Federación Sinológica Internacional. Además de eso, pidieron 8 líneas de sangre, o sea, los criadores tenían que presentar una genealogía donde existieran 8 líneas de sangre y que entre cada una de ellas, o sea, que entre cada ejemplar, que se fuera a utilizar para la confección de la raza, existiera por lo menos una distancia de 3 generaciones, ¿sí? Más todos los aspectos que ya mencioné anteriormente del estudio que parte, pues digamos, desde el año 83 que se forma la primera asamblea para poder determinar ese estándar primario, pasando por el 89 que ya es reconocido por la Real Sociedad Canina Española, junto con todo lo que le dio el significado de raza autóctona, que se venía trabajando desde el 83, ¿no?, como un reconocimiento de una especie autóctona de Canarias, más además toda la simbología cultural que tiene el perro de presa, es el símbolo de la isla Gran Canaria. Sí. Pasa el 2001, que es el primer reconocimiento provisional de raza que se da en Oporto, en Portugal, y posteriormente ya en el 2011 es que se reconoce como raza en la competición mundial de París, donde también se presentan algunos ejemplares y ya comienza, digamos, el ranking. Esa es la verdadera razón por la cual, digamos, hay una diferencia entre lo que se llama presa canario y dogo canario. Sí, ¿Qué pasa? ¿Son diferentes? Claro que lo son, porque de alguna manera el oficialismo vinculado a FCI comienza a definir una línea de sangre más vinculada a las exposiciones de belleza, a una serie de cuestiones que ellos ya venían moldeando y que habían modificado con parámetros pues muy, muy menores en cuanto a la modificación que se le puede hacer a un estándar con respecto al peso, la talla, pero igualmente se modificó el principio, en principio algunas cosas del estándar del 89. Actualmente es el estándar que rige, el del 89, el estándar histórico, ¿no?, que de alguna manera fue el primero y que fue consensuado por una serie de creadores que todavía siguen vivos y que son los personajes de esa creación histórica, ¿no? Ok, sí hay una brecha ahí exactamente, y entiendo el punto, fue más un requisito. Fue un requisito. El ceder el término, ¿no? El término, presa por el dogo, y a partir de ahí, como tú dices, ya se va dividiendo un poquito, pero tienen los lazos históricos que los terminan uniendo al final del día. Esta es una pregunta que yo tengo, no se la he hecho a nadie, sobre todo en los capítulos anteriores, Ricardo, pero quiero aprovechar el momento, porque la gente nos deja ahí muchos en comentarios y quiero tomar en cuenta la opinión del público también. Sí. Creo que es importante. Nos hacen ahí mención, oye, es que las razas, yo siempre trato de responder, ¿no?, han evolucionado, o sea, no podemos esperar al bulldog inglés de hace 100 años a lo que es hoy, y así con todas las razas, a pesar de que esta raza es joven. ¿Cuál ha sido como que ese plus o contra que la FCI ha generado en las razas? Porque nos dicen, oye, todos los perros de belleza ya no cumplen con la función. Quiero regresar también al tema de la función. ¿Ha sido más a favor o en contra de las razas en general? Mira, en el caso del presa canario, yo creo que ha sido una serie de jugadas maestras también el tema de internacionalizar la raza y de alguna manera insertarla en el panorama mundial, porque actualmente el presa canario se encuentra en todo el mundo, ¿no?, incluyendo lugares como Japón, por no mencionar otros lugares que a lo mejor podría parecer extraño, ¿no?, la presencia de esta raza, pero está ahí. Yo pienso que por un lado todas las razas tienden a la evolución.
Sí. Inclusive los estándares son dinámicos, las razas son dinámicas también. Las razas de alguna manera se parecen más a sus tiempos y a los criterios que se definen Correcto. en ese tiempo sobre qué estamos haciendo con el perro, y eso por supuesto te da un tipo de perro, ¿no? Yo pienso que tanto en el mundo de la mal llamada belleza, yo digo la mal llamada belleza porque no todo lo que se presenta ahí es necesariamente bello. O lo mejor. Ni quiere decir tampoco que los perros que pueden ser muy correctos dentro de un escenario de exposición no sean capaces de trabajar. Lo que pasa que estamos hablando que en esta raza esos criterios vinculados por una parte al oficialismo de FCI y a todo el grupo de clubs que fueron adhiriéndose de alguna manera a esas políticas, definió un tipo de perro que hoy tú fenotípica y temperamentalmente te das cuenta que es distinto a lo que también es mal llamado, porque es un término incorrecto decirle presa de trabajo tradicional. O sea, no existen las llamadas líneas antiguas, y lo tradicional pues debería de hacer alusión precisamente al perro que se fue cultivando de alguna manera en todas las islas, aunque hay dos con una principal representación y una importancia clave, Gran Canaria y Tenerife. Sí. El perro está en todas las islas, actualmente lo está, y en algún momento en el pasado, sobre todo cuando fue un perro luchador, también lo estaba, no como una definición de raza, pero sí como una raíz. Ahora, de todos esos perros que de alguna manera no cumplían con ciertos parámetros del estándar reflejado en FCI, como supongamos la mancha blanca en alguna parte de la máscara, que eso está penalizado como una cuestión de descalificatoria. Bien. En FCI, ¿sí? Muchos fueron los creadores que conservaron este tipo de linajes, ¿no? Linajes más vinculados no a un trabajo, digamos, propiamente dicho, deportivo o de alguna de las disciplinas que conocemos hoy en día, Sí. pero sí perros que mantenían el tema de la guarda, que esa es su función histórica y es tal vez la función que todavía hoy se mantiene con más peso en el escenario de la presencia del perro de presa canario. Pero también existen muchas otras experiencias, pues ya en temas de defensa, en haber tenido algunas experiencias también en algunas disciplinas deportivas. Son pocos los casos, pero existen. Sí. Y existen algunos clubes en el mundo que también han logrado realizar actividades como, por ejemplo, cuestiones de caza mayor, temas de guardia y defensa. Y te digo, realmente esa es la función histórica del presa, ¿no? La guarda. Sí, Que puede servir para otras cosas, como perro, o sea, que puede adoptar otras funciones, es verdad. Pero su función histórica es la guarda. Sí, como sucede con otras razas, o sea, se pueden adaptar, pero no es lo principal por lo que va a destacar, no es su cualidad, exactamente. Entendemos que ha ido evolucionando esa parte. Y hay una cuestión, Ricardo, que me interesa muchísimo. Bueno, son dos, principalmente, lo del temperamento y el tema de los mitos que existen alrededor de la raza, porque la gente lo ve y así como la recibimos a ella, mejor dicho, al inicio, mucha gente se puede asustar, porque sí, son pesados, son juguetones y tú los ves venir hacia ti y dices, Santa Madre, me va a comer, ¿no? Sí. Tremendo monstruo. Platícanos, ¿cuáles son esos mitos que hay en torno a la raza que diga, la gente los está juzgando por esto? Mira, yo pienso que los principales mitos giran en torno, por una parte, al desconocimiento y a los errores del manejo en la raza, ¿no? Uh-huh. O sea, yo pienso que cualquier perro, sin importar la raza, puede generar conductas agresivas, desequilibradas, antisociales, y de alguna manera tiene mucho que ver con la responsabilidad y la forma en la que se está llevando el manejo del animal, ¿no? Sí. Estos perros, esta perra, por ejemplo, 2 veces a la semana hacemos sesiones de trabajo de guardia y defensa. Nosotros estamos trabajando actualmente en base a un reglamento desarrollado por Gabriel Gallegos, uno de los creadores míticos de la península española y que desarrolló mucho trabajo con sus ejemplares. Y de alguna manera creo que el trabajo también nos hace más equilibrados. O sea, pienso que esos mitos sobre la agresividad o la posibilidad del daño que tienen estos animales hacia las personas está más relacionado con un error de las fases del manejo, ¿no? O de las situaciones en las que puede... El contexto donde está el perro. Puede estar el perro. Ahora, sin lugar a dudas y por una cuestión de atavismo,
el perro, por ejemplo, frente a otros ejemplares como perros grandes o otros perros de razas de presa o cualquier otro perro que pueda significar una amenaza para él, se va a comportar de una forma muy distinta a la de un perro que posiblemente no constituya una amenaza. Y lo mismo pasa con las personas. O sea, el perro siempre va a tener un estado de alerta, siempre va a estar vigilante, sobre todo de la zona en la que se encuentra su familia, su propiedad. O sea, esa es la función innata que tiene el perro de presa canario para ser guarda no solamente de su lugar, sino también de los objetos, o generar un estado de guarda frente a sus seres queridos, ¿no? Sí. Y yo creo que los mitos, pues, son eso, el resultado de que las personas muchas veces creemos que lo positivo o el ejemplar equilibrado, perdón, el ejemplar desequilibrado es lo que tenemos que buscar, ¿no? Sí. El perro que lo muerda todo, que lo destruya todo. El perro alterado, sí. El perro reactivo. Estos perros pues generan una reactividad que es aprendida por el tema del adiestramiento canino, pero si te das cuenta también... Cuando amas a tu perro, quieres darle lo mejor, pero a veces no sabes por dónde empezar. Con YouCan, tú puedes dar ese primer gran paso. Con YouCan, tú puedes recibir la ayuda de iCan, nuestra inteligencia artificial especializada en caninos, rutinas, juegos y guía personalizada. Todo para ustedes. Con YouCan preparamos y te damos clases personalizadas para tu estilo de vida. Y con iCan ya preparamos la rutina para comenzar. Con YouCan tú puedes ver avances reales desde el primer día. Y cuando quieras avanzar más, también tenemos clases grupales o en línea, todo desde YouCan. Con YouCan tú puedes crecer junto a tu mejor amigo. Con apoyo profesional y la guía de nuestra inteligencia artificial, con YouCan tú puedes cuidar lo que más quieres. Con YouCan tú puedes. Son capaces de socializar de una forma totalmente normal. Sí, ahorita lo estamos viendo, está interactuando conmigo. Hablabas de la mancha blanca. Sí. ¿Ella la trae? Ella la tiene aquí y la tiene aquí. Son dos aspectos que están señalados en el estándar racial como una falta. Ahora, ¿qué pasa? Yo sí quiero decir que este tipo de linajes de perros, porque además aquí en México hay varios criadores que los tienen y que tienen otros linajes de perros que han sido de alguna manera estigmatizados por el oficialismo, por la presencia de una mancha o por el exceso de blanco. Es verdad que de acuerdo a lo que dice el estándar, podríamos decir que no está dentro del estándar, pero no se puede decir que no forma parte de la población racial de perro de presa canario. Correcto. Porque conocemos la genealogía. Yo estos perros, por ejemplo, no los tengo vinculados en nada que tengan que ver con un escenario de belleza. Están fuera de... Sí. Para mí el tema del manto es posiblemente el elemento que al final yo evalúo, ¿no? El último de la lista, sí. Me importan otras cosas como la estructura, que no exista presencia de displasia de codos o de cadera, que tengan una mordida completa, con dientes correctos, una expresión, un temperamento. O sea, yo pienso que al perro hay que interpretarlo de forma integral y muchas veces nos olvidamos de que no se puede juzgar a un animal por un solo elemento. O sea, tú te puedes encontrar muchos criadores de las mal llamadas líneas de belleza que te dicen es que el perro tiene un exceso de blanco o tiene un blanco en donde nosotros lo tomamos como una falta descalificatoria. Pues sí, pero no se analizan aspectos, por ejemplo, que son muy relevantes en toda la biomecánica del perro, en aspectos sobre su salud cardiovascular, su salud articular, muscular, Sí. como el peso que tienen la gran mayoría de los ejemplares, que está por encima de lo que señala el estándar racial al cual se supone ellos Se rigen, ¿no? se rigen, ¿no? Sí. Otros aspectos, muchos perros con enfermedades, o sea, con enfermedades serias como ausencia de piezas, displasia de cadera, displasia de codos, enfermedades genéticas. O sea, hay una serie de cosas que no se pueden dejar de lado solo por pensar que el perro tiene máscara negra y es bardín. O sea, eso no lo hace tampoco un perro de presa canario. Ahora, yo pienso también que no es que una u otra cosa sea mejor. Yo pienso que uno toma una decisión. Correcto. Y asume la responsabilidad de con qué tú vas a trabajar, qué línea de sangre tienes y, por supuesto, siempre estar abierto a la crítica de que alguien te puede decir, oye, eso no es un perro de presa canario. ¿Qué pasa, no? Que suele pasar. Y acabas de decir algo muy importante.
el hecho que muchas veces se juzga más el exterior que lo que realmente vale, ¿no? Como tú dices, todas las características en cuanto a salud, la salud a primera vista no se puede juzgar, ¿no? A menos que ya veas al perro mal, te puedes dar cuenta que el perro no es saludable, pero sucede con otras razas, no sé, la displasia de caderas y codos. O sea, si tú lo ves, no te das cuenta. O sea, hasta que convives con el ejemplar es cuando te vas a dar cuenta del grave problema que tiene. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? Debería ser el último punto en la lista a considerar. No quiere decir que no se tome en cuenta, pero no debería ser el primordial, ¿no? Y sucede todo lo inversa, porque sí entiendo que estamos hoy regidos por un mundo de las exposiciones de belleza, y no es que estén mal, sino que debe ser en justa medida, ¿no? Los perros de trabajo como los perros de belleza, cada uno en lo que se busque. Como tú comentas, también en los de belleza no quiere decir que esos perros no tengan la capacidad de desarrollar las funciones, tampoco hay que juzgarlos y ser duros, ¿no? Sí. Porque mucha gente ve los videos y dice, no, esos perros ya no pueden desarrollarlo, y hablan sin siquiera conocer al perro, ¿no? Esos perros, muchos sí combinan ambas partes, trabajo y belleza. Eso me lleva a lo siguiente, Ricardo, el hecho de esos momentos históricos. Es una raza joven en el reconocimiento, sobre todo, ¿no? Sí. Porque Un poco más de 30 años aproximadamente. es joven en relación a Sí, otras, ¿no? razas, A otras claro. razas históricas, milenarias, ¿no? Las razas Milenarias, claro. asiáticas, Sí. infinidad de siglos detrás. Y pues de las razas más conocidas, no sé, el pastor alemán, que ha estado en momentos históricos de la humanidad, por decirlo, la Primera Sí. y Segunda Guerra Mundial. Guerra Mundial. Pero con ellos aún es joven ya como el reconocimiento, no todo lo que existió detrás, como tú decías, esos perros Sí. que ya existían en la isla, ¿no? Que Sí. dieron pie a lo que conocemos hoy. ¿Cuáles han sido a partir de entonces del reconocimiento esos momentos históricos que también ya han marcado a la raza en este corto tiempo ya? Mira, yo pienso que hay una fecha también importante, que es reciente, del 2019, porque digamos ya la raza había sido reconocida internacional y mundialmente en el 2011 en la Mundial de París, donde ya se le otorga el estatus de raza definitiva, ¿no? Sí, sí, sí. A partir de ahí yo creo que se viene haciendo un trabajo desde el oficialismo, o sea, desde los perros de belleza, pero también siguió caminando toda la labor de cría de los, digamos, criadores que de alguna manera no dejaron de criar perros caretos, con un poco más de blanco, perros con un temperamento más marcado, más fuertes, más agresivos, ¿no? Por así decirlo, pero en el sentido de lo que forma parte de la identidad de la raza. Bien. Entonces, yo creo que el año 2019 es importante de forma inmediata porque en ese momento, a través de la Real Sociedad Canina Española, se vuelve a realizar una solicitud a la Federación Cinológica Internacional para devolver la denominación de perro de presa canario y dejar de lado la de dogo canario. El dogo, sí. Que el presa canario no deja de ser un perro de tipo dogo, ¿no? Pero es decir, rescatar esa denominación histórica pienso que tiene implicaciones culturales muy importantes, porque el presa se inscribe en muchas cuestiones que tienen que ver con la cultura profunda de Canarias, no solamente al ser el símbolo de la isla Gran Canaria, sino toda esa tradición que existió, por ejemplo, en torno a las peleas de perro. No era una raza, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo, es la forma en la que culturalmente el perro va creando, va creando toda una dinámica de sentido cultural a su alrededor, Sí, sí, sí. con las exposiciones, con el tema del estudio, ¿no? De la raza, que yo pienso que ahora también se está avanzando más porque se están haciendo pruebas genéticas. En el 2019 entonces se reconoce nuevamente la denominación de perro de presa canario y si no me equivoco también se reconoce la capa negra que durante muchos años no es que no estuviera reconocida porque sí se recogía en el estándar del 89. No se recoge de forma inmediata cuando se elabora en enero del 89, si no me equivoco, sino unos meses después. La realidad es que entre el 89 y el 2001 hubo un registro muy pobre de perros de presa canario de manto negro y de alguna manera pues parte de lo que hoy existe pues son perros de una etapa de reconstrucción de ese manto que si no me equivoco también en el 2019 vuelve a aceptarse, ¿no?
Eso es importante te digo, por todas las implicaciones que de alguna manera tiene la denominación de origen. Y también recientemente, si no me equivoco, en el 2022, se hace un reconocimiento del perro de presa canario como patrimonio etnográfico, genético y cultural de las Islas Canarias. Entonces, ¿te imaginas todos los sabores de Italia reunidos en un solo lugar? Así es, el auténtico sabor de la cocina tradicional italiana la encuentras aquí, en otro lugar no, en la Piccola Nostra. Un lugar donde las pastas artesanales son las verdaderas protagonistas y en cada bocado recibirás una explosión de sabor en tu paladar. No olvides visitarlos en Avenida Teciutlán Norte número 1, Colonia La Paz, muy cerquita de la Avenida Juárez. Recuerda, opciones hay muchas, la Piccola Nostra solo una. por eso es que siempre digo que ha superado la dimensión de raza para convertirse en todo un fenómeno cultural. Eso es, digamos, para mí lo más importante, ¿no?, de la historia reciente en cuanto a lo que sucede con el perro de presa canario. Sí, sin duda. El que regrese el nombre genera todavía esa identidad cultural y ese arraigo, mejor dicho, ese arraigo cultural que históricamente ha tenido la raza, porque cuando escuchas dogo puede hasta generar confusión. Sí. Se te va a venir a la cabeza cualquier otra raza menos un dogo canario, ¿no? O sea, acá en México posiblemente no sea tan reconocido el nombre como en otras partes del mundo, pero si tú dices presa canario, sabes de qué se trata. Entonces, ese momento creo que también es destacado. Y esto me lleva a lo siguiente, Ricardo, el hecho, platicados ahorita de los colores, las manchas blancas, el negro, que ya fue otra vez bien visto, ¿no? No es que estaba prohibido. ¿Cuáles son los colores típicos que puede presentar el perro? O sea, que digas, esto sí, no puede salirse de acá. Ahorita que está tan de moda los merles, porque te voy a decir, ya he visto cane corso en merle y digo, caray, estamos haciendo también, jugándole a Frankenstein con los perros. Pero ¿cuáles son los permitidos? Mira, en el estándar, y digamos de forma histórica, han sido los perros que para nosotros son atigrados, en España los llaman bardinos, en todas sus gamas, ¿no? Desde perros, digamos, grisáceos, verduzcos, más rojizos, pero toda la gama de los perros bardinos o atigrados. Bien. Y lo mismo en perros leonados, desde un leonado arenoso muy limpio hasta un perro sucio, como es el caso de esta perra, ¿no?, que tiene un manto arena sucio, ¿no? Sí. Esos son los mantos y el manto negro, que te digo, hay un momento después de la primera confección del estándar del 89 que ya se contempla sin mucho éxito, porque en la realidad, actualmente en eventos monográficos, que es por ejemplo lo que promueve Federación Sinológica Internacional y la Real Sociedad Canina Española, todavía hoy no vemos muchos perros negros en las exposiciones de belleza. Sí existen, digamos, en el mundo, de toda esa resistencia que paralelamente siguió creando perros con mantos que siempre existieron en la isla, incluyendo el negro, perros más manchados, caretos. O sea, no es que sean pocos los creadores en el mundo que tienen este tipo de perros. Bien. Inclusive hay fenómenos donde perros perfectamente dentro del estándar en muchos aspectos suelen tener saltos generacionales de ese pool genético, ¿no?, de esa base genética, porque el presa es hijo del mestizaje, ¿no?, de un mestizaje activo en diferentes periodos de tiempo, y lógicamente los perros del oficialismo de alguna manera han tenido mayor estabilización en su línea de sangre, ¿no?, por el tipo de criterios. Para mí no quiere decir que sea mejor. O sea, ellos han tenido un resultado en cuanto al fenotipo del perro. Pero inclusive en esos casos yo conozco muchos criadores que de dos perros perfectamente estandarizados tienen resultados de perros con blanco en la cara, con botas, con un exceso de más del 20%, en lugares que no está permitido. Por supuesto que la selección también tiene un proceso de discriminación, de tú decir, sí, este ejemplar pues no lo saco porque no me sirve para una exposición de belleza. No quiere decir que no sea un perro de presa canario, mucho menos que no sea uno bueno. Yo he tomado esa decisión de tener perros que, por ejemplo, tienen faltas que están señaladas en el estándar, y me refiero a faltas sobre todo al tema del manto, porque no tengo perros con faltas de piezas dentales, ni perros con, digamos, faltas graves como perros monorquidios o displasia de cadera. O sea, no tenemos la presencia de estos caracteres en nuestras líneas de sangre. Yo pienso que lo más polémico es el tema
del manto, ¿no? O sea, Ya. el tema del manto. Y de alguna manera es una cosa que también tenemos que ir corrigiendo, porque así como existe el testimonio, porque existe un testimonio vivo de muchos canarios que en su momento vieron el desarrollo de las líneas de sangre, saben que los perros manchados en blanco siempre estuvieron ahí y formaron parte de la población racial, Bien. como los perros negros que, vuelvo y repito, todavía no se ven de lleno en los escenarios de belleza, pero siempre han existido. No los toma por sorpresa, vaya. Así es. Sí, sí, ellos lo reconocen. Y eso me lleva precisamente a lo siguiente, Ricardo, el hecho de lo que hablabas, un fenómeno cultural considerado ya como patrimonio de las islas. ¿Crees que la raza hoy en día pueda ser la raza más destacada de la península española en general o solo de la isla? Que tú digas, oye, no, creo que no ha llegado a ese punto. O sí, ya sobrepasó a otras razas. Mira, yo pienso que el presa canario es un perro de moda en redes sociales, ¿sí? Es un perro que aparece mucho en redes sociales. Muchas veces, de alguna manera pensamos que lo que aparece en redes sociales es el perro que debería de ser. Sí, sí, sí. Y en la realidad hay todavía una falta de consenso importante por parte de los creadores para poder definir si es o no la raza más destacada, la que está en mayor auge, en mayor crecimiento. Sí puedo decir que, por ejemplo, la organización que representan los creadores del presa canario, tanto de las mal llamadas líneas tradicionales o de trabajo, que no son más que esos perros Sí. que resistieron al margen del oficialismo, y los oficialistas también, de alguna manera han tenido un trabajo muy organizado. O sea, yo creo que hay que reconocer en ambas partes lo que ha sido bueno, lo que ha sido malo, lo que ha sido positivo. Creo que es diferente el mérito, pero no es mayor ni menor para unos u otros. O sea, ambos tienen implicado mucho trabajo, ¿no? Sí. Entonces, yo sí creo que es una raza que está tomando una importancia en toda España, principalmente en las islas, por lo que acabamos de decir, ¿no? Porque cuando se le da el carácter de patrimonio inmaterial a un ser vivo, como puede ser una raza canina, pues quiere decir que ha dado un salto por encima del concepto de raza. Pienso que de alguna manera también se ha mercantilizado al punto en el que muchas veces ignoramos esa parte de la riqueza cultural que encierra su historia, y de alguna manera lo tenemos muchas veces por moda, ¿no? Por moda. Sí es un perro muy importante porque a partir del estudio del presa canario se han venido a estudiar otras razas de forma más profunda. O sea, ha generado el impulso no solamente para la ellos propia como raza, Sí. sino para otros grupos étnicos, inclusive de las Islas Canarias. Es el ejemplo del perro majorero, que es una de las piedras angulares en la genética del presa, un perro autóctono también, y el cual de alguna manera se alimentó también de todo el trabajo investigativo realizado sobre el presa canario. Entonces, sin lugar a dudas, es una raza muy importante para toda la representación de razas españolas. O sea, es casi que un perro clave para poder entender Sí, la sí, sí. difusión actual de esas razas. Ha tomado un carácter importante, Ha claro. tomado un carácter muy importante, y su presencia en la península pues también es muy polémica, ¿no? Porque de alguna manera muchos de los creadores que desarrollaron un trabajo en la península fue aislado de ese consenso y de esas decisiones del mundo de creadores canarios que de alguna manera regían la guía o el camino. Pero hay personalidades geniales en el mundo de la península. Gabriel Gallegos, Alberto de Presacán, creadores más recientes como José María de los Menceyes, y así podría nombrar innumerables creadores de la península, Daniel Arcos, que tuvieron un trabajo muy importante con la raza. Ok. Acabas de mencionar, perdón, que te interrumpa, muchos nombres, ¿no? Sí. Que le han dado fuerza a la raza y a la historia como tal. Hay un nombre que siempre sale, no sé si a ti te pasa, Sí. en redes sociales. Tú dices, las redes sociales hoy predominan, ¿no? Sí. La actividad del ser humano, lamentablemente, para bien y para mal. Sí. Y siempre me dicen, Manuel Curto. Sí. Manuel Curto. Manuel Curto, de Tenerife. de Tenerife. De Tenerife. ¿Es un personaje destacado dentro de la raza o lo que hablabas también ahí? Muchas cuestiones en redes sociales son marketing, sin necesariamente ser real. Pero yo he visto su trabajo, me parece bien, pero no Sí. soy experto, ¿no? Mira, Manuel Curto, sin lugar a dudas, tiene también un papel
preponderante, ¿no?, en la historia inicial de la confección de los estándares raciales y de la presencia de esos creadores que siempre insistió mucho en el reconocimiento del carácter autóctono de la raza. Bien. Manuel Curtó, yo pienso que entra en escena a partir de los años 70, ¿sí? Antojo de algo rico, hoy te presentamos Sofrito. La mejor experiencia en cocina tradicional está aquí. Ven y disfruta de una gran variedad de platillos, un lugar donde se reúnen los auténticos sabores de la cocina mexicana y ese sazón que tanto nos recuerda a la comida de casa. No olvides visitarlos en cualquiera de sus 2 sucursales, Amalucan y La Paz. Recuerda, Sofrito, cocina y mucho más. Se puede ver, o sea, porque todavía existe mucho material videográfico, fotográfico, donde Manuel Curtó comienza a explicar algunos de los principios del perro de presa canario, su criterio sobre la cría, pero él, por ejemplo, estuvo presente en esta primera asamblea del año 83 que mencioné, estuvo presente en el año 89, no sé si junto con Agustín López Melo, con Clemente Reyes Santana y Manuel Curtó, me parece que también fueron de los primeros jueces especializados en la raza. Y de alguna manera pasa un fenómeno muy chistoso con Manuel Curtó, porque digamos, él es un defensor del estándar racial, sobre todo del estándar del 89, que es por el que actualmente se rigen todos los criadores que se atañen al estándar, ¿no?, sobre lo que hemos dicho. Pero de alguna manera esos mismos creadores del oficialismo que también representan los promotores del estándar racial critican a Manuel Curtó y dicen, no, los que tiene Manuel Curtó no son perros de presa canario, ¿no? O sea, en algún momento tuvo perros que fueron influyentes en la confección de la raza y en el crecimiento de la masa canina, pero actualmente sus perros han decaído. Yo personalmente creo que, por una parte, mantener su criterio, porque es uno de los pocos que logró profesionalizarse. ¿Por qué se logró profesionalizar? Pues porque creó una empresa en torno al presa canario. Sí, lo convirtió en una de las mercancías más lucrativas en torno a la venta de un perro autóctono de Canarias. O sea, esa es la verdad. Yo pienso que hoy muchas de las líneas de sangre, inclusive de personajes inmiscuidos en la belleza, tienen sangre de Curtó. Y ya hay otros criaderos alrededor de las islas que con total claridad señalan la importancia que tuvo Curtó en la historia del presa, en la confección de la raza, en la divulgación, porque Curtó también es uno de los primeros en escribir en los diferentes medios locales, que de alguna manera comienzan a dar a conocer esa identidad ya de perro de presa canario, no solamente un perro de presa, sino de presa canario con la denominación y todo lo que representaba el reconocimiento internacional. Y yo creo que sí es importante señalarlo, como es importante señalar a muchos otros creadores que todavía siguen vivos, siguen vigentes y siguen de alguna manera teniendo también una postura autocrítica. Bien. Por eso te digo que no creo que todo lo de belleza sea malo, ni todo lo que... Todo en su justa medida. Todo lo que llamamos de trabajo sea bueno, Sí, ¿no? sí, correcto. Obviamente estamos hablando de Manuel Curtó padre, Sí, que ha evolucionado y ha continuado ese emporio ahora con su hijo, ¿no? con su hijo. Sí, es parte, También ¿no? hace un trabajo muy interesante, ¿eh? También hace un trabajo muy interesante porque yo creo que es muy legítimo el hecho de que él supo, ¿no?, de alguna manera en su hijo, transmitir esa pasión. Y de alguna manera ellos están muy activos en el mundo de los seminarios. Creo que son pocos los criaderos que comercializan tantos perros como ellos y siempre tratan de mantener estándares de calidad. Yo he visto perros con mucha sangre de Curtó o directamente de Curtó, muy pocos, pero muchos ya con sangre diluida, y inclusive esos perros que de alguna manera vienen de una segunda, una tercera generación, Sí, te puedo decir que tienen calidad. bien. Tuve la oportunidad de ver perros en Brasil, en Argentina, en Cuba, en México, en España, y algunas de las líneas que conozco de Curtó, pues por supuesto que tienen calidad. Pero creo que no es solamente el tema de Curtó como una personalidad en el mundo del presa, ¿no?, sino también de todo lo que se hizo a partir de su trabajo y cómo hoy existen criadores que están tratando de superar esos perros, ¿no? Sí. Porque hay muchos creadores, o sea, sería inagotable poderlos mencionar Mencionarlos a todos, sí, exacto. Aquí hay dos cuestiones que me gustaría tocar ahora, Ricardo. Una es el hecho, lo que platicabas hace un momento,
el papel, el rol, mejor dicho, que están jugando las redes sociales. Porque las razas se están generando hipertipos. Tú decías, muchos perros están fuera de ese estándar en el peso ya de entrada, Sí. ¿no? Son muy exagerados. Esto sucede con el Alabay. La gente ve un Alabay, cuando traemos un Alabay te dicen, no, es que eso no es un Alabay. Quieren Sí. ver al video clásico que creo que muchos Sí, el hemos perro visto. gigante, ¿no? El gigante, ese Sí. con una señora asiática. No, ese tampoco es un Sí. Alabay, no, ese es un hipertipo, Sí. pero la gente está desvariando en ese aspecto. Platícanos, ¿cuál debe ser ese temperamento ya hoy definido bien, el estándar de la raza? Considerando, como tú dices, el oficialismo, lo de Sí. belleza con lo del trabajo. Debe ser un perro estable, como estamos viendo ahorita a ella. Debe ser un perro con temperamento que no se acerque a nadie. ¿Cómo es esa parte? Mira, vuelvo y repito, mucho tiene que ver con el manejo que tú le das, pero de forma general, yo creo que es un perro con un apego muy fuerte a su familia y a su círculo de convivencia, porque no logran solamente tener apego con el dueño, por supuesto que con el dueño tienen un gran apego, pero logran generar apego con las personas con las que conviven. O sea, es un Ya. perro que de alguna manera también está capacitado para socializar con niños pequeños, con adultos mayores. Yo los he podido ver con ambos grupos, o sea, de edades extremas, ¿no? Tanto con niños como con adultos mayores. Y el perro pareciera tener la inteligencia suficiente como para distinguir cómo moverse, Descifra, cómo sí, transitar de alguna manera. Tengo un niño de 5 años y mi hijo nació con perros de presa canario y sigue creciendo con perros de presa canario. Y yo creo que eso también nos ha permitido mucho ver a profundidad el verdadero temperamento. Otra parte que es clave es la desconfianza con los extraños. O sea, el perro tiene la capacidad de ser sociable y de comportarse de una forma adecuada en los espacios, En sus límites con los en los suyos. espacios de alguna manera, tampoco sin llegar al extremo de la indiferencia. Si el perro ve algo extraño en el ambiente, lo va a tratar de investigar en primer lugar, porque no es una raza de agresividad alta, se describe como una agresividad media, en el sentido de que no es un perro que ataca de primera instancia, ¿no? Es un perro que te va avisando, va subiendo el nivel de oposición, pero por supuesto que cuando ataca es una cosa letal, ¿no? Es una Sí, le entra raza el chip, sí, letal. sí, sí. Estos perros, como te decía, esta perra creo que tiene un buen nivel de guardia y defensa. Es una perra que aguanta mucha presión, es valiente, se mete al agua, sale, tiene una buena presa. Y cuando convive con nosotros se convierte en un animal totalmente diferente. Entonces también creo que esa dualidad hace que el presa canario sea tan interesante. Que Pero destaque. para mí el rasgo fundamental es que tiene que ser de forma innata desconfiado en sus espacios comunes con personas extrañas y por otra parte ser un perro capaz de desarrollarse en sociedad. Pero vuelvo y repito, depende mucho del manejo. Sí, ¿no? depende de quién lo que tenga. Tú le, sí, que tú sí, le sí. des. Sí, el perro puede cumplir exactamente con un estándar racial al 100%, pero si quien lo maneja es un loco, el perro lo va a replicar exactamente. En esa parte que mencionabas, oye, en su entorno, en su hábitat, con su familia, con la gente que él reconoce y desconfiado con el extraño. Esto sería una falta si lo lleva afuera, por ejemplo, como ahorita que nos recibiste, ¿no? Sí, Ella se comportó muy bien. sí. Eso, ella lo entiende que está fuera de su lugar. O sea, la raza debe de entender. Sí, totalmente. Mira, por ejemplo, ella es una perra que tiene trabajando aproximadamente 7, 8 meses, ¿no? Con un adiestrador. Lógicamente nosotros nos enfocamos en temas como la técnica de la mordida, que el perro cada vez vaya siendo más estable en ese ejercicio, pueda aguantar mayor cantidad de presión, pero también tratamos que de forma paralela tenga cada vez más control. Bien. Que cada vez tenga más control y que de alguna manera sea lo más estable posible en los diferentes escenarios. Yo ya trabajo con ellos por órdenes. Entonces la perra en cuanto le doy una orden se activa y de estar totalmente relajada como la puedes ver ahora, Ya le cambia el chip. cambia totalmente. Yo te compartí unos videos donde Sí, los sí. perros están trabajando y realmente verlos trabajar es una O experiencia. sea, ¿ya manejas con comandos? O sea, Sí, trabajamos comandos, sí. Ahorita te digo, estamos trabajando en base al reglamento desarrollado por Gabriel Gallegos de Iron Bull, o sea, del antiguo criadero Iron Bull. Y es un reglamento que incluye fases de obediencia, fases de mordida, fases de control, comandos básicos.
El perro de presa canario es un perro muy entrenable, muy adiestrable, pero ya de forma innata él tiene una gran inteligencia para poder distinguir estas situaciones, los contextos. Yo personalmente creo que de cualquier manera hay cosas que no deben de hacerse con ningún perro de presa canario, como traerlo sin correa, o llevarlo a un parque donde hay otros perros y soltarlo, o si tú sabes que el perro tiene de alguna manera una respuesta ante ciertos estímulos, tener precaución si te topas con esos estímulos. O sea, hay una serie de cosas que tú como dueño tienes que tener en cuenta para tener un perro de esta magnitud. Hay que ser responsable, sí. Saber lo que tienes. Pero sin lugar a dudas, lo que se busca es eso, ¿no? Un perro con el equilibrio para poder estar en cualquier lugar y después defenderte de cualquier amenaza. Y acabas de decir, Para todos aquellos apasionados por el bulldog inglés, el bulldog francés o el American Bully, en esta ocasión les traemos una recomendación especial. Así es, nos referimos a nuestros amigos de Mérida Bulls. Si tú estás buscando el próximo miembro de tu familia, no dudes en contactarlos para pedir mayor información. Recuerda, Mérida Bulls, lo mejor de lo mejor, reunido en un solo lugar. decir algo muy curioso, ¿no? Porque sí sucede mucho ese fenómeno, ¿no? Gente no sabe lo que tiene en su poder. Sí. Yo pongo un ejemplo básico, muy burdo realmente. Es como aquel que de la nada le llega la oportunidad de comprarse un Ferrari. Sí. Ya ha pasado muchas veces, Sí. al salir de la agencia va y se estrella. Y se ¿Por qué? estrella. Porque no sabe lo que tiene en sus manos. Así es. Así lo vi ahorita que me diste esa explicación, ¿no? El ser responsable, el cuidar ciertos detalles que pueden suceder si no tienes conciencia de, pues, del poder de ellos, Así ¿no? es. Una cosa es poder, yo siempre he señalado, una cosa es poder, fuerza, y otra cosa es que sean perros agresivos por naturaleza, o sea, que se te estén aventando, ¿no? Sí. Hay que separar esa parte, Ricardo. Hablabas de las líneas de sangre. Sí. Yo he escuchado mucho esa terminología y sobre todo hablábamos ahorita, no voy a mencionar el nombre de la Sí. persona porque no quiero quemar a nadie, Sí. pero lo he escuchado con un personaje ahí de los Doberman, ¿no? Sí. Y lo platicamos con nuestro invitado hace unos episodios atrás. Hay líneas que te dicen, oye, es que esta es línea europea, ¿no? Esta es línea americana y dentro del Doberman sí está permitido, ¿no? Sí. Esa parte. Y de repente este brother salió con, oye, es que ya tenemos línea argentina. Sí. Eso no existe, ¿no? Eso Sí. es hacer mercadotecnia pura y tratar de vender Sí. a tus perros. ¿Cómo va el tema con el presa canario? ¿Cuáles son las líneas de sangre que han destacado, que se mantienen y que sí son obviamente permitidas, ¿no? Que no estemos divagando en información. Mira, yo pienso que hay muchas líneas de sangre, tanto en el mundo de la belleza como en el llamado mundo de trabajo. Vamos Ujú. a hacer referencia de esta forma para poder tener una herramienta de distinción. Pero sobre todo es poder seguir esa línea genealógica. O sea, de alguna manera, y te voy a poner un ejemplo claro, para mí es más importante que las personas puedan consultar la base data, que es un documento que existe en Internet y que te permite ver la genealogía de cualquier ejemplar que esté dentro de la base data, a solo tener un documento pues de la FCI o de la FCE o de la Real Sociedad Canina Española. ¿A qué me refiero? Yo por estos perros fui directamente a España. Traté de conocer a los padres, a los abuelos, o sea, traté de conocer lo más posible la línea de sangre de lo que yo estaba trayendo a México. Sí. ¿Qué líneas de sangre sobreviven? Pues yo creo que sobreviven innumerables, ¿sí? Muy bien. Tanto en el mundo de la belleza como en el mundo del trabajo. Hay experiencias que creo que son muy destacables, sobre todo por la trayectoria de los creadores y lo que han logrado. Yo siempre pongo como ejemplo al ABD, un club alemán que es dirigido por Arnie Pullmeyer, que igual es un personaje muy criticado por Courtois, muy criticado por el oficialismo en redes sociales, y que es de los pocos que ha podido llevar al perro de presa canaria a un nivel de rendimiento muy elevado. Primero como raza y posteriormente con un concepto de selección muy centrado en que cada uno de los ejemplares que tiene el lapso reproductivo pase una serie de pruebas que ya están diseñadas para ellos como club. Entonces, ¿qué líneas de sangre sobreviven? Pues sobreviven, yo creo que líneas de sangre que en un principio fundaron el estándar del 89 y que posteriormente también introdujo otras razas foráneas, porque lo que hay que decir es que, por una parte, esos criadores que conservaron pues los perros caretos o muy manchados en blanco o con ciertas características de su expresión, conocían los cruces que se habían realizado en Canarias para obtener esas líneas, como también aquellos vinculados a la belleza saben
todas las razas que no formaban parte del pool genético original Bien. y que necesariamente se tuvieron que introducir, no para recuperar una raza, sino para diseñarla al calor de su evolución. Porque el presa canario ha evolucionado, o sea, ha evolucionado desde que existían ya algunas definiciones claras sobre la tipología de perros de tipo presa en Canarias, ¿sí? Hasta nuestros días que ya se tiene un fenotipo más definido. Las líneas de sangre son innumerables, tanto en belleza como en trabajo. Yo te podría decir que yo tengo preferencia por algunas, ¿sí? Pero sin lugar a dudas, pues esto se rompe un poco en géneros por los gustos, ¿no? Claro. De alguna manera, no creo que esté bien señalar si alguien tiene una línea diferente y decir que su línea no vale, ¿no? Sí, sí, Por lo que mencionábamos hace rato, porque inclusive en aquellos que podrían decir, oye, yo quiero una línea de perro muy vinculada a las exposiciones de belleza, pues es una elección, porque a lo mejor en tu casa necesitas un perro con un carácter un poquito, con un temperamento un poquito Un más nivel abajo. apagado, de alguna manera, ¿no? Sí. O sea, todo se entiende también a partir de la necesidad y sobre todo del perro que te guste. Esto es algo que se critica mucho, ¿no? Como decir, o sea, si tú dices que vas a elegir el perro que te guste, pues posiblemente elijas algo que no coincida con el estándar racial, que no entre ahí. Sí. La parte del oficialismo siempre tendrá una crítica implacable, ¿no? Ante este hecho de decir, es que yo elijo esta línea, a lo mejor aunque no tenga la máscara totalmente negra, porque tiene otra serie de virtudes que yo quiero rescatar, que yo quiero mantener. Yo me centro sobre todo en las líneas con un temperamento fuerte y estable. Es decir, perros capacitados para poder vivir en sociedad, pero también para defenderte de todos los fenómenos que pueden presentarse en esa Sí, claro. sociedad, ¿no? Entonces, Sí, la dualidad. de no la que podría hablabas, definirlos claro. todos, pero hoy, por ejemplo, te decía, muchos tienen sangre de Courtois en sus líneas y lo niegan, ¿no? O muchos que dicen tener líneas de trabajo, por ahí te puedes encontrar un perro de líneas de belleza que también fue influyente en esa línea. O sea, hoy te encuentras muchos ejemplares que tienen un poco de cada una y no son malos ejemplares. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que cada país ha marcado también una serie de tendencias. Tú te vas, por ejemplo, a ciertas regiones de Europa donde hoy hay mucho perro de presa canario y esa parte de Europa busca perros hipertípicos, ¿no? Sobre todo perros por encima, muy por encima del estándar racial. Es una tendencia, ¿no? A tratar de tener ejemplares gigantes pensando que eso es sinónimo de calidad. Y yo creo que siempre tenemos que tratar de buscar los perros que estructuralmente sean más correctos. No hablo del manto porque el manto podría dar para hablar todo un capítulo completo, inclusive sobre conceptos genéticos que queremos negar. O sea, cosas que suceden en el presa canario que van en contra, pues, de ese diseño, ¿no? O sea, el estándar es una guía y de alguna manera tiene un grado de flexibilidad, pues, porque te dice de aquí a aquí, de aquí para allá. Sí, sí, sí. O sea, es flexible y es dinámico, porque también el estándar del presa no es que se haya cambiado, es que ha ido evolucionando porque es un documento dinámico. Pero te digo, yo sin lugar a dudas me quedo con este tipo de línea de sangre, ¿no? Sí, entendemos lo del hipertipo. Yo siempre lo he dicho, el hipertipo es sinónimo de mercadotecnia, es Así sinónimo es. de facilitarte hacer un video, es sinónimo de engañar a la gente hasta cierto punto, ¿no? ¿Por qué? Porque les vendes una idea no tan correcta de lo que debe ser el perro. Eso me lleva a lo siguiente, Ricardo, el hecho de, ¿tú aconsejarías este perro para cualquier persona? Es decir, cualquiera lo puede tener. ¿O no? Sí se debe ser líder, se debe ser fuerte, se debe tener carácter como propietario. Mira, yo pienso que uno de los grandes logros en la historia del presa canario, sobre todo a nivel de Canarias, porque la historia de Canarias es políticamente y económicamente compleja también. Y en algún momento los perros de presa canario eran símbolo de estatus. Okay. Hoy cualquiera puede tener un perro de presa canario en sentido económico, ¿no? O sea, es accesible para muchas personas. Inclusive en Canarias, pues te lo puede regalar un vecino que tiene perros de presa. Sí, sí, Yo sí. mismo regalo mis perros en muchas ocasiones, sobre todo a personas que tienen un interés real por la raza. Pero yo creo que más que ser o no ser Para cualquiera. para cualquier persona, hay que tomar algunas cuestiones en cuenta. Una hembra, como mínimo, según lo que marca el estándar, puede pesar 40 kilos. ¿Sí? Bien.
el mínimo. Esta perra pesa 57, 58 kilos aproximadamente. Para tú poder controlar un perro, sobre todo en algunos países que tienen políticas sobre la tenencia de este tipo de perros, te dicen que no puedes pesar menos de 50. Tú, el que lo está manejando. Sí, sí, sí. O sea, si estás manejando un perro que pesa lo mismo que tú, agárrate. Porque el nivel de Literal. tracción Sí, va a ser muy literal. fuerte. Sí, sí, sí. Yo peso 92 kilos y sin embargo ellos me jalan y ¿Te jalan arrastran? fuerte. Sí, sí, sí. Y eso que esta es una hembra, el hermano no te quiero decir, es una monstruosidad. Y con más temperamento. Tal vez un poquito más activo, más inquieto, Ok. pero ella es una, para mí de mis perros es la que tiene ese carácter dual, pues que lo expresa de mejor manera, ¿no? Porque es tanto una perra muy sociable como muy fuerte. Entonces, pues sí lo recomiendo para las familias, sí lo recomiendo para quien quiere tener un compañero de aventura, para quien quiere tener un perro de defensa, de guarda, o sea, es totalmente recomendable, pero hay que tomar ciertas cuestiones en consideración. Tu peso, tu fuerza, el control que vas teniendo del ejemplar, o sea, todas esas cuestiones son fundamentales. Por supuesto que también hay que tener precaución, independientemente de que yo sé que ellos son perros muy capacitados para distinguir las situaciones y los contextos. Yo cuando ellos conviven con niños siempre es bajo mi supervisión. Sí, sí, En sí. todo momento, ¿no? Tanto para que no pueda existir un accidente de parte del niño hacia el perro, ni viceversa, ¿no? Sí, 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 exacto. Es evitar cualquier accidente, ¿no? Así Estamos es. hablando de un perro de 60 kilos prácticamente con un niño que puede pesar 15, 20 kilos. No por el hecho de quererle hacer la maldad, Sí, claro, simplemente por su magnitud. por su magnitud, exactamente. Yo he visto casos y creo que es un punto muy importante a considerar lo que dices, oye, ¿cuánto pesa el perro? ¿Cuánto pesas tú? Sí. Porque una cosa es lo que pesen. Podrán pesar lo mismo, hasta 10 kilos más tú que el perro, Sí. pero hablabas de algo importante, la atracción. Sí. Tú no tienes la atracción que tienen ellos, ¿no? Ellos son 4x4 y tú eres 4x2. Así es, así totalmente. literalmente. Entonces, Totalmente. funciona de esa manera. Y yo he visto, por ejemplo, con el gran danés, que sí es grande, es voluminoso, pero no de la magnitud de fuerza que y he visto cómo le ha puesto arrastradas a hombres y mujeres por parejo, ¿eh? Sí. Estamos hablando de un perro más tranquilo, Sí. hasta eso, pues más familiar, por decirlo de una manera. Entonces hay que considerar esos puntos. En cuanto a las necesidades que este perro requiere, Ricardo, hay algo que debemos tomar en cuenta porque esta pregunta también la he hecho mucho. Oye, ¿se puede adaptar a la vida de un departamento? Y te voy a decir con honestidad, el 95% me dicen que sí. Yo no me quedo con la respuesta, simplemente la comparto, ¿no? Sí, mira, yo pienso que inclusive en diferentes documentales y entrevistas a creadores y expertos, siempre se ha señalado esa capacidad de adaptación del preso, o sea, tanto Sí. a un lugar pequeño como a un lugar muy grande. Por supuesto que el primero implica más retos, ¿no? Por el estrés del perro, por el hacinamiento, por el espacio, y porque eso te obliga a moverlo más. O sea, Bien. el tema no es que a lo mejor lo tuvieras en una perrera, pero el perro requiere de movilizarlo, o sea, de sacarlo, de que el perro de alguna manera pueda olfatear, relacionarse con el mundo exterior de una forma libre, consciente, disfrutando del proceso. Eso lo necesita el presa igual que cualquier otro perro, ¿no? Ya. Entonces, de alguna manera, oye, Déjalo que saque el carácter. entonces de alguna manera, ya, ven, ya, mamá. Entonces, de alguna manera, eso es importante, ¿no? Tratar de tomar eso en cuenta. Ya. Entonces, todos estos temas del espacio sí se pueden adaptar. Sí, se pueden adaptar totalmente, pero te digo, yo creo que depende mucho también de tu capacidad para movilizarlos. Bien. Por supuesto que si los tienes en un espacio amplio, el perro se va a desarrollar mucho mejor, ¿no? En su función psicomotriz, será un perro menos estresado, con mayor posibilidad de tener, pues, libertad de movimiento. Pero yo siempre insisto en moverlos, ¿no? O sea, sacarlos, socializarlos, pasearlos en diferentes entornos,
someterlos a diferentes escenarios, pues para que el perro realmente tenga un carácter civil en todo el sentido, ¿no? O sea, que sea un perro que pueda vivir en que sociedad. se pueda adaptar, sí, Sí. claro, que se pueda incorporar, exactamente. Sí. Creo que son puntos importantes y ahorita acabamos de ver el carácter, ¿no? Y esa dualidad que de lo que veníamos hablando todo el episodio, Sí. o sea, que se puede comportar de manera muy tranquila, estuvo como alfombra literalmente, pero no, eso no quiere decir que no tenga ese temperamento Sí, en sí, ¿no? totalmente. Algo le llamó la atención. Algo le llamó la atención. Y dijo, ¿qué sucede, no? En esa parte. ¿Hay algún tema, Ricardo, que estemos dejando fuera ya para cerrar, para que la gente, pues, este episodio lo pueda disfrutar y se pueda dar cuenta que es totalmente diferente a lo que hicimos en las 2 ocasiones anteriores? Pues mira, yo solo diría que traten de empaparse lo más posible en el tema, en el sentido de que es una raza compleja, es una raza que muchas veces tiene varias líneas narrativas, ¿no? En la forma en la que se conoce, se sabe de ella. Entonces, lógicamente, creo que hay que tener mucho cuidado en la forma en la que abordamos al perro de presa canario. Eso por una parte, y pues siempre, si cabe dentro de sus posibilidades, ponerlo en su vida, ¿no? Porque no se van a arrepentir. Sí, sí, sí. No, sin duda, ella dijo, ahora sí, van a tener a cuadro. Sin duda la van a tener a cuadro. Perfecto. ¿Cómo te pueden seguir en redes sociales para que la gente vea un poquito de lo que estás haciendo con tus perros? Pues mira, mi perfil personal es Coco Marx, junto, Marx. Coco como el coco de la palmera y Marx como Carlos Marx, Sí, así sí, Coco sí. Marx. Pero también nos pueden seguir a través de las páginas de Presa Canario del Guajiro, de Hamlet Pérez, que es con quien actualmente trabajamos en torno al proyecto de cría, de Están divulgación colaborando, de la sí. raza. Sí, realmente yo me sumé a su trabajo y creo que por ahí nos pueden seguir y bueno, pues también que vean la entrevista, ¿no? Es No, importante. claro, sin duda. Yo creo que hoy aclaramos muchos puntos porque lo abordamos desde otra perspectiva, Ricardo. Y lo habíamos platicado previamente, ¿no? Hoy no nos vamos a basar en hacer las típicas preguntas porque ya hubo 2 episodios, creo, suficientes como para abordarlas. Y hoy se trataba de conocer un poco más todos esos mitos alrededor de su marco histórico, que es tan amplio, a pesar de la corta historia de la raza ya establecida, ¿no? Sí. Pero bueno, hoy estamos pues contentos de tenerla acá. Al final del día ya se lució ante cámara y lo está Sí. mostrando como debe ser. Y pues agradecerte que te hayas pues echado muchas el gracias viaje. a ustedes, Antonio, muchas gracias. Perfecto, pues ha sido el episodio del día de hoy. Hoy tuvimos información muy importante, ya lo sabes, suscríbete, activa notificaciones, comparte este episodio, creo que este episodio vale muchísimo la pena. Ya lo sabes, somos los recomendados porque amamos a los perros. Hasta la próxima. Bye bye.